ocasión de los 150 años del natalicio de Felipe Carrillo Puerto y los 100 de su trágica muerte, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la FILEY, presenta esta línea del tiempo relativa a la vida y obra del líder político, fundador de la Universidad Nacional del Sureste, nuestra actual Universidad Autónoma de Yucatán. Les saluda Jorge Cortés Ancona. Ese hombre dulce y fuerte fue como el viento de la mañana sobre la tierra que despierta. Abrió las flores, desparramó las semillas y arrastró y deshizo la noche sobre el camino del sol. Ardió en rutilante y perenne fuego de amor por todos los que lloraban injusticia y hambre, y se consumió en su amor como en una hoguera mística. Así se refería Antonio Merizbolio a Felipe Carrillo Puerto en un texto pronunciado el 2 de enero de 1925. Felipe Santiago Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán, el 8 de noviembre de 1874. Motul en ese entonces era uno de los centros importantes de la producción henequenera, con numerosas haciendas a su alrededor. Esa riqueza se reflejó materialmente en sus edificaciones. Felipe fue hijo de Justiniano Carrillo Pasos, hombre que desempeñó varios oficios, entre ellos el de comerciante, y de Adela Puerto Solís. Ellos contrajeron matrimonio en 1872 y tuvieron 14 hijos. La mayor de todos ellos fue Enriqueta, quien falleció en 1902. Los otros hijos fueron Felipe, Ernilda, Josefa, Gualberto, Elvia, Heraclio, Eliodoro, fallecido en la infancia, Audomaro, Acrelio, Edesio, Benjamín, Angelina y Wilfrido. Comentó Acrelio Carrillo Puerto, a quien vemos aquí con su familia, acerca de los valores enseñados por sus padres. En la casa familiar adquirimos nociones teóricas y prácticas y de moral sana, de auténtico civismo, de honradez acrisolada y valioso sentido de las simpatías hacia el pobre y el desvalido. Esos procederes de dignidad respecto a la palabra empeñada y cumplimiento honrado de todas las obligaciones contraídas se hizo en nosotros un hábito. Felipe recibió las enseñanzas de Crisanta Chalé de Cachatá, pueblo del municipio de Motul, una sabia mujer maya que por ser hija de un batab, es decir, del jefe de una comunidad, era llamada Shbatab. A su vez, Serafín García Suárez, párroco de Motul y de origen catalán, le enseñó temas de socialismo a Felipe. Otra fuente de aprendizaje para el futuro líder se hallaba en la hacienda de Zacapuc, propiedad de Alonso Patrón Peniche, la cual contaba con una biblioteca de temas sociológicos y políticos. Ahí pudo conocer las ideas de pensadores de diversas ideologías como los rusos León Tolstoy, Piotr Kropotkin, Harald Hefding, danés, y el francés Élisée Reclus. En los años de la vida de Carrillo Puerto en México y Yucatán predominaba la población rural, el nivel de analfabetismo era muy alto. En Yucatán un alto porcentaje de la población era maya hablante, ya fuese monolingüe o bilingüe. Las condiciones sanitarias eran precarias en la mayor parte de la península de Yucatán y había mucha mortandad infantil. Se sufrieron epidemias como la fiebre amarilla en 1905 y 1906 y 1911, y en varias ocasiones de viruela, como se aprecia en esta caricatura de Modesto Cayetano, y también la hubo de sarampión. Sin embargo, había avances en materia portuaria notables en el puerto de Progreso, y en cuanto a los ferrocarriles que ya se extendían por buena parte del territorio de Yucatán. Felipe contrajo matrimonio con María Isabel Palma Puerto, boda efectuada en Motul el 18 de febrero de 1898. Tuvieron 6 hijos: Xochimilco Antonio, fallecido al nacer, Dora Onfalia, Gelitztli Ilitia, Netzula Lisis, fallecida aún niña, Alba Isela y Jesús, más conocido como Felipe Hernaní y como Felipe Siquilich. Felipe procuraba imbuir sus ideas libertarias en sus hijos, como se puede apreciar en una carta a Dora, su hija mayor, desde la penitenciaría Juárez,
fechada el 11 de junio de 1912. Cuando ya desees buscarte la vida honradamente, a mí me darías el gran gusto de saber que una de mis hijas se salió fuera de la costumbre rutinaria, que creen muchos padres que el porvenir de sus hijas es el matrimonio, y están en un error muy grande los que tal piensan. Las mujeres son tan libres como los hombres, porque somos hijos de ambos sexos, y yo creo que no debo ser más que mi mujer, porque en ese caso cometeríamos una injusticia muy grande, como se está haciendo. Trabaja, hija mía, y así no más te verás respetada y querida por los demás, y así honrarás a la humanidad. Gran parte de la formación de Felipe ocurrió en los fragores del trabajo diario, que en su caso abarcó diversos oficios a lo largo de su intensa vida: carpintero, agricultor y leñador, empleado administrativo de ferrocarriles, músico aficionado, cirquero, arriero, pequeño comerciante, vaquero, abastecedor, conductor de trenes, periodista, lavaplatos y cargador en los muelles de Nueva Orleans, coronel de caballería zapatista en Morelos, propagandista del gobierno de Salvador Alvarado, diputado local y luego federal, presidente del Partido Socialista del Sureste y gobernador interino hasta culminar como gobernador constitucional del estado de Yucatán. Estuvo preso cuando menos en 5 ocasiones, aún menor de edad, por derribar una barda divisoria que perjudicaba a los campesinos de Caxatá, en 1907 por censura periodística, en 1911 por homicidio en defensa propia, en 1915 por propagandista zapatista y en los últimos días de 1923 y los primeros de 1924 por las causas inventadas para su condena a muerte. En una de las ocasiones en que estuvo preso, tradujo la Constitución Federal de 1857 al maya, una traducción que no ha llegado hasta nosotros. Varias veces se vio obligado a huir de Yucatán o exiliarse. Estuvo cuando menos 5 veces en Estados Unidos y cuando menos una vez en Cuba. Felipe compartió luchas diversas con personalidades peninsulares como el político campechano Manuel Castilla Brito, a quien apoyó combatiendo contra la dictadura porfirista a fines de 1910, el artillero norteamericano Sam Debren, el periodista e historiador Carlos R. Menéndez, con quien colaboró en su intensa y siempre polémica labor, y el poeta y periodista y abogado Delio Moreno Cantón, quien 2 veces intentó llegar a la gubernatura de Yucatán. También tuvo amistad con el abogado Manuel Bersunza, el profesor y maestro masón Ramón Espadas y el líder ferrocarrilero Héctor Victoria Aguilar. Carrillo Puerto también se involucró en la lucha agrarista de Emiliano Zapata, en la cual tomó conciencia de la consigna de tierra y libertad. Según el historiador Manuel Sarkisians, tuvieron el nombre de Tierra y Libertad 2 sociedades secretas rusas fundadas en 1874, a una de las cuales perteneció Kropotkin. El concepto llegó a México en 1885 a través de las traducciones españolas de libros rusos y principalmente a través de Cataluña. En México fue la consigna de Ricardo Flores Magón y de Emiliano Zapata. Felipe también tuvo contactos con organizaciones obreras de Estados Unidos, en particular con Samuel Gompers, líder de la Federación Norteamericana del Trabajo. Felipe fue presidente del Partido Socialista del Sureste, que organizó 2 congresos obreros, el primero de los cuales fue realizado en Motul en 1918. El Partido Socialista del Sureste estaba conformado a base de agrupaciones obreras, campesinas y populares, denominadas ligas de resistencia. La dirección recaía en una liga central, además de seguir las orientaciones ideológicas y organizativas de la liga central. Las ligas de resistencia tomaban decisiones en los problemas de interés común, como los de tipo educativo, laboral, económico y sanitario, procurando efectuar acciones para resolverlos.
El Partido Socialista del Sureste llevó en 1918 a la gubernatura a Carlos Castro Morales, ferrocarrilero que fue el primer obrero que haya ascendido a la gubernatura de Yucatán. Lamentablemente su gobierno se enfrentó a muchas dificultades políticas provenientes tanto del ámbito nacional como estatal que lo obligaron a abandonar el cargo. Debido tanto a los problemas políticos como a sus viajes fuera del estado, en este cuatrienio los interinatos fueron frecuentes. Un hecho trágico poco conocido fue la violencia ejercida en 1919 por militares afines a Venustiano Carranza, encabezados por el coronel Isaías Zamarripa, quienes buscaron acabar con los avances de los socialistas yucatecos, por lo cual asesinaron a varias personas e incendiaron el local del Partido Socialista del Sureste. A ese episodio infausto se le conoce como el Zamarripazo. Ya en 1921, cuando se había estabilizado la situación política en Yucatán, se efectuó el segundo Congreso Obrero en Izamal, donde se consolidaron propuestas organizativas y sociales de los trabajadores. En dicho congreso se contó con la participación de Samuel Yúdico y Juan Rico, asesores provenientes de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. Los frecuentes interinatos del período 1918-1922 culminaron con el mandato del licenciado Manuel Bersunza, quien era el gobernador interino en 1921 cuando se efectuaron elecciones para el siguiente cuatrienio. En esas elecciones para gobernador efectuadas el 6 de noviembre de 1921, Felipe Carrillo Puerto, del Partido Socialista del Sureste, se impuso con 62.801 votos a Bernardino Meda Brito, del Partido Liberal Yucateco, Ricardo Molina V, del Partido Democrático, y a Miguel Alonso Romero, del Partido Liberal Constitucionalista. La gestión de Carrillo Puerto inició en un contexto de crisis económica derivada de factores mundiales, nacionales y regionales. Luego de que entre 1915 y 1918 se habían alcanzado enormes cifras de producción enequenera y precios más ventajosos, y el final de la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra en ese entonces, había traído como consecuencia una baja en la producción y los precios del enequén. Esa baja generalizada trastocó todos los órdenes de la vida yucateca, generando un amplio descontento en todos los sectores. Sin embargo, el gobierno carrillista supo enfrentar con decisiones adecuadas esta crisis y conducir a Yucatán a cierto grado de recuperación económica. Fue un gobierno de actividad intensa que atendió en especial a campesinos y obreros, pero también a todos los sectores sociales de Yucatán, aunque no siempre hubiera reciprocidad hacia el mismo. Como una medida para promover la producción yucateca a nivel internacional, el gobernador interino Manuel Bersunza había creado a fines de 1921 la Comisión Exportadora de Yucatán, que fue reglamentada luego por Felipe Carrillo Puerto. Las gestiones relativas a las exportaciones de enequén estaban en manos del hacendado Tomás Castellanos Acevedo y del socialista rumano norteamericano Robert Haberman. Debido a conflictos entre organizaciones obreras que apoyaban al gobierno carrillista y a otra que sentía afectados sus intereses, el 23 de mayo de 1922 fueron asesinados con saña Gregorio Miset y Claudio Sacramento, dirigentes obreros de la Liga Torres de Acosta. Al día siguiente lo sería Pomposo de la Fuente, también trabajador ferrocarrilero. En junio de 1922, estalló una huelga de la Liga Obrera que se extendió a Campeche y a Veracruz. Solo duró 10 días con resultados favorables en general para los obreros de ambas ligas. El tema fue tratado poco después por Juan Rico en una publicación donde daba testimonio de esos sucesos. Durante el gobierno de Felipe se fomentó la producción de las cordelerías. Hubo intención de fabricar papel de enequén, se fomentó la producción de caña de azúcar, se fomentó también la ganadería
Carrillo Puerto creó la Compañía Peninsular Exportadora de Petróleo, sociedad anónima con la cual se hicieron exploraciones infructuosas en Ticul, Peto, Tecash y estudios en varias haciendas del estado de Campeche. Sin embargo, una frase suya da mucho que pensar. Tal vez México llorará algún día la desgracia de alzarse sobre yacimientos de petróleo. Uno de sus mayores logros fue la repartición de tierras, factor clave de la justicia social. El reparto de tierras efectuado en ese lapso fue uno de los mayores del país, solo superado por el estado de Morelos, cuna de Emiliano Zapata. Felipe contó entre sus colaboradores a distinguidos intelectuales como el poeta Ricardo Mimensa Castillo, quien dirigía la revista Tierra, que contenía información cultural y científica, así como de las acciones del gobierno carrillista. En su gobierno se impulsó la educación racionalista con una orientación pedagógica de carácter científico, práctico y laico. En ese rubro tan importante contó con la colaboración de distinguidos educadores, uno de los cuales fue José de la Luz Mena. Con un sentido de justicia social en la educación media, superior y superior, se expidió el decreto por el cual se creó la Universidad Nacional del Sureste, la actual Universidad Autónoma de Yucatán, que tuvo como primer rector a Eduardo Urzáiz, médico, educador, escritor y pintor. La toma de decisiones de la Universidad Nacional del Sureste recaía en el Consejo Universitario, que por única vez habría de ser designado por el gobierno del Estado, pues en las ocasiones siguientes los nombramientos estarían a cargo del propio Consejo, lo cual corresponde a una condición de autonomía universitaria. La cultura maya se promovió de diversos modos y como parte de ello la Escuela de Bellas Artes, que había sido fundada por Salvador Alvarado en 1916, dio especial énfasis en el conocimiento de las obras del pasado maya y en aplicación técnica como por ejemplo la alfarería. Esto se puede notar en la mesa maya de cemento, obra de Miguel Rodríguez, de esos mismos años, o como se puede ver en este monumento a los héroes mayas en Canacín, obra de Leopoldo Tomasi López. Para facilitar el transporte de personas y de productos en una perspectiva a futuro, en este lapso, ya sea por iniciativa del gobierno del Estado o del Ayuntamiento de Mérida, se construyeron carreteras total o parcialmente como las de Mérida-Canacín, Mérida-Chuburná, Mérida-Sierra Papacal, Tzitaz-Chichen Itzá, Muna-Uxmal, Motul, Telchac-Puerto y Loche-Río Lagartos. Muy importantes también fueron los llamados lunes rojos, que en palabras de quien estaba a cargo de su organización, el profesor y escritor Edmundo Bolio Ontiveros, la Tribuna Roja servirá para dar conferencias cada lunes de semana o los días que al efecto se señalaren, y en ella se procurará desarrollar temas de vital importancia para los trabajadores, a efecto de ilustrarlos sobre materias sociales que desconocen y haciendo igualmente labor de desfanatización por medio de lecciones o relatos llevados hasta la objetividad para la mejor comprensión y mayor éxito de las asambleas. El gobierno de Felipe Carrillo Puerto promovió el béisbol como medio de cohesión social en las poblaciones urbanas y rurales de Yucatán. En esos años se dio una expansión de este deporte por todo el estado. También promovió la educación física en general y otros deportes. Se creó el Museo Arqueológico de Yucatán, que estuvo bajo la dirección del poeta Luis Rosado Vega. Se creó una biblioteca popular denominada Sabna, que estuvo bajo la dirección del joven poeta Ricardo López Méndez. Carrillo Puerto también vislumbró la radio como medio de propaganda, pues mandó comprar a Estados Unidos, a través de Juan Martínez G. Cantón, un equipo de radiodifusión el cual funcionó unos días durante octubre de 1923, hasta que la antena se cayó por una tormenta. Su finalidad era transmitir información de sus acciones, así como temas educativos y culturales. Esta estación habría de tener legalidad en 1924 y funcionaría bajo permiso durante varios años.
También se creó por iniciativa civil la Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán, que estuvo conformada por empresarios e intelectuales. Como parte de ello, se promovió la exploración arqueológica científica, por lo que en 1923 Carrillo Puerto celebró un contrato con el Instituto Carnegie y el gobierno federal para efectuar exploraciones y remozamiento en Chichén Itzá. El grupo de arqueólogos estuvo encabezado por Sylvanus G. Morley. Carrillo Puerto expidió diversas leyes de beneficio social, como la ley para limitar el comercio de bebidas embriagantes, la ley que penaliza el tráfico de sustancias intoxicantes, la ley del inquilinato, ley del patrimonio familiar, decretos y circulares relativos a temas ambientales, como restricciones en la cacería, prohibición de sustancias dañinas al ambiente, protección de suelos, conservación de entornos y reforestación. También el reglamento de la Penitenciaría Juárez con disposiciones humanitarias para los presos con miras a su reinserción social. Una respuesta de Carrillo Puerto a las críticas de haber arruinado a Yucatán indica lo siguiente de manera expresa: dicen que arruiné Yucatán, pero no puede estar en bancarrota un estado donde los hacendados están girando sus utilidades a los Estados Unidos por valor de no menos de 3 millones de pesos. Podría estar en bancarrota un estado que ha repartido a todos los trabajadores del campo tierras bastantes para laborar, al grado de tener actualmente más de 500 millones de kilos de maíz, así como otros muchos granos que produce la tierra peninsular. Está en la ruina un estado donde los trabajadores de las empresas del gobierno como Ferrocarriles Unidos de Yucatán y la Cordelería La Industrial reciben reparto de utilidades, lo que en ninguna otra parte se da. Durante su gobierno, Felipe tuvo contacto con destacadas personalidades. Alfredo L. Palacios, primer diputado socialista en Argentina y en Latinoamérica, visitó Yucatán en 1923 y, gratamente impresionado por lo que observó, hizo el siguiente comentario: es este el primer estado que en plena paz y sin recurrir a dictaduras más o menos militares, apoyado por el sentimiento general, sin sujetarse a dogmatismos de ninguna especie, emprende audazmente reformas trascendentales de carácter social, capaces de asegurar el bienestar de los humildes, fomentando a la vez la prosperidad colectiva y suprimiendo prácticamente las barreras que dividen a los hombres. Felipe sostuvo correspondencia epistolar con el pensador argentino José Ingenieros sobre temas sociales y políticos. También tuvo amistad con el político Ernest Gruening, quien sería gobernador de Alaska y senador por el mismo estado. Tuvo vínculos con D.H. Dubrovsky, representante de la Cruz Roja en México, y también de Vladimir Ilich Lenin. Dubrovsky asistió a la toma de posesión de Carrillo Puerto como gobernador. A raíz de los serios problemas económicos sufridos por Alemania al término de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Yucatán y el Partido Socialista del Sureste brindaron ayuda consistente en maíz y dinero para el pueblo alemán. El presidente Friedrich Ebert de Alemania expresó su gratitud al Partido Socialista del Sureste. Hubo avances también en la salud pública, con promotores sanitarios y campañas de fumigación, así como con el mejoramiento de los servicios brindados por el Hospital Oorán, que tenía como director al médico Abelino Ruiz Sansores. Un episodio altamente controvertido fue lo ocurrido con el folleto titulado La regulación de la natalidad o La brújula de la sexualidad de Margaret Sanger. Sanger fue una enfermera nacida en 1879 cerca de Nueva York
Su madre tuvo 11 hijos y 18 embarazos en 22 años, y ello fue una fuente importante de sus propuestas. Margaret en 8 ocasiones estuvo presa por sus ideas y activismo. Ella tuvo 2 matrimonios y 3 hijos. El folleto fue publicado a propuesta de la feminista sueca Thorberg Branding y fue traducido por su esposo Robert Haberman y Ernest Gruning. Una fuente dice que el tiraje fue de 500 ejemplares, aunque otra indica 5,000. Alguien de mala fe hizo circular algunos ejemplares en una escuela primaria y eso desató el escándalo. En el prólogo del folleto se expresa el punto de vista del Partido Socialista del Sureste, indicando que el ideal para una sociedad futura es, pues, que la regulación de los nacimientos la haga el Estado, por medio de una corporación científica debidamente organizada. Pero mientras se llega a ese ideal, hay que poner al alcance de todos los conocimientos necesarios para evitar que los niños nazcan de padres degenerados o enfermos, o cuando no han de encontrar en el mundo el techo, el pan, el abrigo y la instrucción a que tienen derecho. En ese folleto se daban consejos para prevenir el embarazo y para que la mujer tuviera opciones para decidir el número de hijos que quisiera tener. También se pensaba en su goce sexual, por lo que causaron revuelo frases como la siguiente: el acto sexual completo, mutuo y satisfecho es de gran utilidad a la salud, tanto del hombre como de la mujer. Cuando la unión no es deseada por la mujer, no debe verificarse, pues constituiría un acto de prostitución degradante para la mujer, a pesar de cuantos certificados de matrimonio existan en la tierra. Hay pues que buscar un procedimiento que no dañe a la mujer. O bien, muchos hombres bien intencionados consultan a los médicos sobre la indiferencia y frialdad sexual de sus esposas, y de cada 10 casos, en 9 la culpa es del hombre que por egoísmo, una vez satisfecho su propio deseo, se entrega al sueño. En propia defensa, la mujer ha aprendido a defenderse contra la tensión nerviosa, negándose a interesarse. Luego de protestas no exentas de violencia, el general Alejandro Mange, jefe de operaciones militares en Yucatán, le escribió una carta a Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, en la cual le comentaba: se encuentran tanto la sociedad como el pueblo en general bastante indignados contra el actual gobierno por haber tolerado esa tan inmoral propaganda, tanto en los planteles de educación, donde el folleto a que me refiero fue repartido entre los alumnos de ambos sexos, así como en la vía pública. La respuesta del licenciado Arturo Cisneros Canto, Procurador General de Justicia, fue precisa en sus términos. Si la denuncia obedeciera a propósitos netamente morales, aunque erróneos, no hubieran agitado las olas del escándalo. Pero el gobierno se cree en el deber de decir francamente la verdad, que en la actitud de ustedes solo hay en el fondo el propósito de hacer política con cualquier pretexto para entorpecer la marcha de la actual administración pública, impidiéndole desarrollar su programa socialista. De una vez por todas, el gobierno del Estado declara que no ha mandado imprimir y menos repartir el folleto La regulación de la natalidad o la brújula del hogar de la eminente doctora Margaret Sanger, pero de manera categórica declara que se hace solidario de toda la propaganda de reformación social que haga la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste para bien de la humanidad, especialmente del proletariado. Aclara también que en las escuelas oficiales no se ha repartido el mencionado folleto, siendo por tanto calumnia malvada la versión que a este respecto se está haciendo, y sería en el registro civil donde se proveería de estos folletos a los matrimoniados. A raíz de ese escándalo del folleto sobre el control natal, impreso en Yucatán, el periódico capitalino Excelsior promovió la instauración del Día de las Madres, que terminó estableciéndose para el 10 de mayo. Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe, fue una luchadora social muy activa. Su trabajo a favor del feminismo es altamente remarcable.
Formó la Liga de Resistencia Rita Cetina Gutiérrez, que promovía que las mujeres tuvieran acceso a mejores niveles de educación, salud y de trabajo. La propaganda feminista en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto se ejerció de manera muy activa y en particular hubo publicaciones donde se brindaba información, como es el caso de la revista Tierra. Elvia Carrillo Puerto, Susana Betancourt y Gloria Mireya Rosado conformaron la Comisión Feminista de Yucatán que participó en el Congreso Panamericano de Mujeres en 1923. Una de las feministas mexicanas que visitó Yucatán en aquellos años fue Esperanza Velázquez Bringas. Fue fundamental establecer en Yucatán el voto femenino, lo cual dio oportunidad a las mujeres a acceder a cargos de elección popular. En 1922, Rosa Torre fue electa regidora del Ayuntamiento de Mérida, por lo cual fue la primera mujer electa en México para un cargo de elección popular. Su suplente se llamaba Eusebia Pérez. A su vez, Elvia Carrillo Puerto, la poetisa Beatriz Peniche de Ponce y la profesora Raquel Tsip Cicero fueron las tres primeras mujeres en acceder a una diputación local. Felipe entabló relación intelectual y sentimental con Alma Reed. El nombre original de ella era Alma Mary Prescott Sullivan, pero empleaba el apellido Reed, que era el de su exmarido. Ella fue una periodista que promovió las artes plásticas y la arqueología de México y de Yucatán, beneficiando al turismo. Alma y Felipe se conocieron en una comida en Chuminópolis ofrecida a los arqueólogos del Instituto Carnegie en febrero de 1923. En sus cartas usaban los apodos de Pichán Jalal, Alma Reed o Alma Bejuco, y de Jpils Sutulché, Felipe Carrillo. A pesar de que el gobierno liberal comenzó a regular el divorcio, en la práctica siguió manteniendo los principios del matrimonio católico. El divorcio seguía siendo temporal y los implicados no podían contraer matrimonio mientras el otro siguiera con vida. Además, se estableció un número limitado de causas para validar el divorcio, entre ellas el adulterio, la enfermedad grave o contagiosa y la violencia marital. Mediante un decreto de Venustiano Carranza expedido el 29 de diciembre de 1914, se reformó la fracción 9 del artículo 23 de la ley del 14 de diciembre de 1874, estableciendo la disolución total del vínculo matrimonial tras el divorcio. El 26 de mayo de 1915, el gobernador Salvador Alvarado reformó el Código Civil del Estado de Yucatán con disposiciones similares a las de la ley de Carranza. En el nuevo Código Civil de Yucatán del 30 de enero de 1918, decretado también por Salvador Alvarado, se brindaban mayores facilidades para hacer posible el divorcio. Sin embargo, el decreto expedido por Felipe Carrillo Puerto en abril de 1923 fue más extremo al establecer en su artículo segundo que el divorcio puede ser solicitado por ambos cónyuges o por uno solo de ellos. En el caso de matrimonios celebrados fuera del Estado, deberá acreditar el solicitante, además de la inscripción del matrimonio, haber residido cuando menos un mes en cualquier punto del Estado. Al final de su gobierno, Felipe expidió dos decretos controversiales. El decreto por el que la Comisión Exportadora destinaría el 25% de sus beneficios para la intensificación del cultivo del henequén y la institución de cooperativas agrícolas, que fue aprobado el 23 de noviembre de 1923, y también la Ley de Incautación y Expropiación de Haciendas Abandonadas, aprobada el 28 de noviembre y publicada el 11 de diciembre de 1923. Próximo a terminar el periodo presidencial del general Álvaro Obregón, este propuso como su sucesor al general Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación.
Adolfo de la Huerta, quien había sido presidente interino en 1920 y fungía como secretario de Hacienda, también aspiraba a ocupar el cargo. Al no tener el apoyo de Obregón, encabezó una rebelión que fue apoyada por numerosos jefes militares como Enrique Estrada, Antonio I. Villarreal, Guadalupe Sánchez, Cándido Aguilar, Fortunato Maicot y Salvador Alvarado. La rebelión de la Huerta iba contra el gobierno de Álvaro Obregón, quien se jactaba de su corrupción, como los cañonazos de 50,000 pesos a los generales revolucionarios, y que ordenó muchos crímenes, entre ellos el de Pancho Villa, que ya se había integrado a la vida común. Se temía que Obregón y Calles instauraran una nueva dictadura, un duumvirato como estuvo a punto de ocurrir con la reelección de Obregón, truncada con su asesinato en 1928, o como ocurrió con el maximato de Calles que cortó de tajo Lázaro Cárdenas en 1936. Otro factor fueron los tratados de Bucareli, pacto de caballeros entre comillas entre Obregón y el gobierno de Estados Unidos, por el cual México se comprometía a indemnizar daños reales o supuestos a propiedades agrícolas de norteamericanos, dar amplias facilidades a la explotación petrolera y a suspender ciertos tipos de producción de maquinaria como motores, autos, aviones, etc. Esos tratados influyeron en el atraso científico y tecnológico de México. Felipe Carrillo Puerto decidió sin vacilaciones que el Partido Socialista del Sureste apoyaría la candidatura de Calles. Aunque recibió invitaciones del general Guadalupe Sánchez y de Jorge Prieto Lawrence, se mantuvo firme en su apoyo a Obregón y Calles. Los rebeldes ocuparon Veracruz, incluyendo la Armada, Puebla, Jalisco y otras regiones de Occidente, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche, además del caso especial de Yucatán. Su sede principal fue el puerto de Veracruz y al final se desplazaron a Villahermosa y frontera Tabasco. Felipe le pidió a Obregón que enviara soldados y armas a Yucatán y éste se las negó por considerar que no había un peligro real para el Estado. Ya desde enero de 1923, Felipe había solicitado al general Calles que se le apoyara con armas, en particular la adquisición de 1,130 rifles nuevos, que se distribuirían en su mayoría en Mérida y en algunas otras poblaciones, más 10 para cada uno de los municipios restantes. El 10 de diciembre de 1923, Carrillo Puerto envió un telegrama urgente a Calles. Nuestra condición en la península es demasiado alarmante. Si trajéramos 40,000 rifles en general, habría 80,000 compañeros que vendrían a tomarlos. Diego Rivera, quien tenía amistad con Felipe desde que visitó Yucatán a fines de 1921, le aconsejó permanecer en la capital del país mientras veían el modo de encontrar ayuda. Felipe mandó a Manuel Cirerol Sansores a adquirir armas a Estados Unidos, pero estas no llegaron por una serie de problemas inesperados. Una parte de la guarnición militar de Campeche se sublevó a favor de la Huerta. Carrillo Puerto envió al 18º Batallón para combatirlos al mando del coronel Carlos Robinson. Pero cerca de Machcanú los soldados, encabezados por el capitán Carlos Barranco, se rebelaron también y obligaron al tren a regresar a Mérida con Robinson arrestado. La rebelión estuvo encabezada por el coronel Juan Ricardes Broca, que poco tiempo después sería ascendido a general por los dirigentes de la huertistas, y también por Hermenegildo Rodríguez. De este personaje, el periodista Hugo Sol comentó: este sujeto tenía sed de oro, explotaba el juego, la prostitución, los enervantes, mandaba matar a cualquiera por una buena paga. No es de extrañar que preso Carrillo quisiera sacar raja de la ocasión. Entiendo que primero trató de robar los fondos bancarios al mismo Carrillo
y después, ante una buena propina de algunos desalmados enequeneros, lo asesinó. Carrillo Puerto decidió huir de Mérida y se dirigió hacia el oriente del estado. Su meta era llegar a Cuba y de ahí a Estados Unidos para buscar ayuda y regresar a Yucatán. Pasó por Tizimín y en el Cuyo los atendió Eligio Rosado Alonso, contratista al servicio de un hacendado chiclero. Fue el testaferro que los engañó dándoles una lancha en mal estado e información falsa a los fugitivos, que provocó que los atrapara un pelotón de unos 11 soldados. También se encontraron con el Chato Duarte, profesor rural y gracioso que los hizo reír y les preparó comida. Casi en simultáneo con los hechos, el Chato Duarte escribió una crónica de lo ocurrido con Felipe y sus colaboradores. Manuel Bersunza había sido detenido poco antes en Tizimín, donde fue en busca de ayuda. Felipe Carrillo Puerto y sus colaboradores fueron arrestados el 23 de diciembre luego de haber perdido tiempo yendo a un punto llamado Río Turbio y encallar a bordo de la canoa El Salvamento en Holbox tras haber salido de Tizimín, El Cuyo y Chiquilá 2 días antes. Fueron enviados a la penitenciaría Juárez de Mérida. El mayor Andrés Fernández era el director de la penitenciaría Juárez, donde Felipe recibió malos tratos. En el Consejo de Guerra que los sentenció figuraban entre otros el coronel Juan Israel Aguirre como presidente, Hernán López Trujillo como juez instructor militar, Hermilo Guzmán y el coronel Vicente Coit, agentes del Ministerio Público. El delito por el que acusaron y sentenciaron a Carrillo Puerto y sus colaboradores fue la violación de las garantías individuales que otorga la Constitución General de la República y delitos graves contra la paz pública. Los nombres de los hacendados que pagaron para matar a Felipe aparecen en un escrito del historiador Antonio Betancourt Pérez, publicado en la década de 1970. No hubo testigos ni nadie del pueblo. Se les procesó con rapidez en un acto llevado a cabo en la penitenciaría Juárez en los pasillos, ni siquiera en los juzgados. Felipe había sido capturado por el capitán José Corte y el pelotón que lo fusiló estuvo al mando del mayor Bernardo Bielmas. ¿Quiénes fueron los hombres fusilados aquel nefasto 3 de enero de 1924? Felipe Carrillo Puerto, gobernador constitucional de Yucatán. Edesio Carrillo Puerto, uno de sus hermanos. Benjamín Carrillo Puerto, secretario del Partido Socialista del Sureste. Wilfrido Carrillo Puerto, jefe de la policía. Manuel Bersunza, alcalde de Mérida. Rafael Urquiza, capitán de la policía. Marciano Barrientos, oficial. Los agentes de la policía: Francisco Tejada, Cecilio Lázaro, Daniel Valerio y Julián Ramírez. Antonio Cortés, chofer y ayudante del gobernador, y también Pedro Ruiz, mecánico español. Esta fotografía fue tomada horas después del fusilamiento, donde se ven los cuerpos sobre las planchas del depósito de cadáveres del cementerio general. Se ve a Antonio Cortés, Benjamín Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto y Manuel Bersunza. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo campechano José María Rubio para el diario La Revista de Yucatán. José María Rubio tomó cuando menos 6 fotos de los cadáveres, que se publicaron en la primera plana de la Revista de Yucatán. La noticia del fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto tuvo impacto nacional e influyó en el ánimo político de esa época por considerarse una injusticia cometida contra un líder revolucionario progresista. Grupos de personas afines a Felipe se dirigieron al Cementerio General de Mérida en el transcurso de ese 3 de enero de 1924. El pueblo maya de Canchoc combatió valientemente a los usurpadores, aunque con lamentables pérdidas. Diego Rivera publicó en el primer número del periódico El Machete en el mes de marzo
un artículo lleno de cólera e indignación titulado Asesinos, donde expresa duras verdades acerca del crimen en contra de Carrillo Puerto. El asesinato de Felipe trajo como consecuencia pérdidas para los hacendados al suspender Estados Unidos la compra de Nequén. También significó un descrédito nacional e internacional para Adolfo de la Huerta, quien fue boicoteado por los norteamericanos. La Liga Central de Resistencia fue saqueada con destrucción de documentos. Los usurpadores mandaron asesinar a decenas de personas y a pedir préstamos forzosos a los hacendados, comerciantes y a los libaneses. Uno de los rubros más castigados fue el de la educación, con suspensión de pagos de salarios a los maestros. En abril de 1924, tropas obregonistas al mando del general Eugenio Martínez desembarcaron en Sisal, donde vencieron una débil resistencia que dejó 5 muertos y algunos detenidos, y en Progreso también tuvieron combates. Ricardo Esbroca y sus allegados huyeron a Quintana Roo, para luego dirigirse a Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba y Estados Unidos según el caso. Una vez restablecido el orden constitucional, el Congreso del Estado designó como gobernador sustituto a Miguel Cantón, pero Obregón decidió que el puesto fuese ocupado por José María Iturralde. Por el conservadurismo imperante en la época, muchas de las medidas de Carrillo Puerto se dejaron de aplicar, en especial las relacionadas con el feminismo y el voto femenino. Una lápida en el Cementerio General de Mérida expresa un pensamiento acerca de Carrillo Puerto. Cuando la gratitud del pueblo levante un monumento en el mismo lugar donde Felipe Carrillo Puerto se desplomó para siempre, yo colocaré una lápida sincera como lo fue él, que diga: a Felipe Carrillo Puerto, su amigo, José Ingenieros. El gobernador interino José María Iturralde encargó en 1925 a Leopoldo Tomás y López y sus hermanos el diseño y construcción de una rotonda de los socialistas ilustres en el Cementerio General de Mérida, donde fueron trasladados el cadáver de Felipe, de sus hermanos y de algunos de sus colaboradores también fusilados. Esta rotonda tiene en realidad forma de hemiciclo y se acompaña de pebeteros y de figuras en relieve alusivas a temas mayas. Se empezó a construir en agosto de 1925 y se inauguró el 3 de enero de 1926. Se rinde homenaje a su memoria por medio de diversos monumentos en Yucatán y otros estados del país. Además, sobre su vida y obras se han escrito numerosos libros y numerosas obras de artes visuales y musicales rinden tributo a su gobierno revolucionario. Concluimos de nuevo con las palabras de Antonio Merizbolio. Fue vendido, martirizado y sacrificado. Su sangre llena de luz corrió sobre la tierra que amaba a la vez como padre y como hijo. Todas las rosas que brotan de esta tierra nuestra se cortan hoy para Él. Él, desde el infinito, tremola sobre nosotros como una bandera de victoria eterna, el triángulo rojo de su corazón.